VES Televisión. El cineasta ecuatoriano radicado en España, Amaruk Cachapanta, visitó nuestro país a propósito de la muestra inmigrante internacional de cine Shunku Kuntur. Retrata una parte presente y cruel de la historia de las mafias latinas de las drogas. En el 2011, Extraños Seres, un largometraje que cuenta la historia del mal llamado descubrimiento de América, rodado en Ecuador entre 1980 y 1990, toda una década. Una película que fue visionada en Moscú, Berlín, Mannheim, Frankfurt, Cracovia y en Barcelona, gracias al Centro Cultural Contemporáneo de Barcelona. Y así sigue todo un relato de su vida dedicada a este trabajo por reivindicar a los personajes olvidados, oprimidos, desterrados, no por propia voluntad. Esa bandera cultural a través del cine fundamentalmente lo ha levantado Amaruk. Decir de que obtuvo también muchos reconocimientos entre los relevantes al mejor documental por la UNESCO en el 2012, concedido en La Habana, Cuba. También él ha participado con sus trabajos que han sido nominados al Premio Goya, que es de los más reconocidos en el ámbito cinematográfico a nivel mundial. En la cita expresó sus experiencias sobre el cine que realiza, en el que agrupa archivos, entrevistas, testimonios, comentarios sobre la vida del migrante y en particular del rescate de la identidad del indígena latinoamericano. A la runa, a la indígena, a la que todos y cada uno de los seres humanos que hayan nacido en el callejón interandino, que hayan crecido en los Andes, que hayan crecido en ciudades del antiplano andino, todos somos runas. Runas es una palabra que literalmente se traduce ser humano. Pero desde mi convicción más profunda, en mi calidad de amauta, runa no solamente es ser humano, es decir, todo el mundo que vive en este planeta, 7.000 millones de habitantes que tiene el planeta Tierra, somos runas. Pero un runa, cuando lo dice un andino, un runa es alguien que se enraizó, se reconectó, volvió a nacer aparcando todos y cada uno de los conceptos inducidos, educacionales, provocados por la religión, por la educación, por las políticas, por las tradiciones, por todo menos por lo único que deberíamos nosotros tener, y es la espiritualidad, que en espiritualidad nada tiene que ver las religiones. Espiritualidad es la conexión con la madre tierra y con los elementos que dirigen y controlan el mundo, la vida humana, el fuego, el agua, la tierra, el aire, ¿sí? Nina, Guaira, Inti y la Pachamama. Estos elementos hacen que el ser humano que se ha enraizado sea un runa, porque comprendió que la única forma de sobrevivir en estas sociedades, que cada vez son más complejas, porque ya vienen olas migratorias de diferentes lugares del mundo, porque las políticas van cambiando, porque los sistemas educacionales, sociales van también transformándose, y más aún en una época y en una era en que la tecnología también ya está repercutiendo y por lo tanto va cambiando la forma de pensar, de vivir y de existir de los seres humanos. Solo comprendiendo que tenemos que vivir como la Pachamama, como la Madre Tierra, en dualidad, significa debo experimentarlo todo, absolutamente todo, sabiendo mis orígenes, pero sin perder el equilibrio. Esa es la única forma. Las tecnologías son buenas, pero si el uso que le están dando ahora hace que el ser humano sea una máquina de las tecnologías, entonces hemos perdido lo conductor de nuestro equilibrio, de nuestra razón de ser como seres humanos. Así que lo que vamos a ver a continuación, les invito a que reflexionen, concienticen, porque son muestras de protagonistas basados en hechos reales, las historias que a continuación van a ver, independientemente de los premios y los reconocimientos que ha recibido a nivel internacional. El objetivo de esto es que las personas que hoy han llegado aquí a observar esta muestra de cine, que es su cuarta etapa, cuarta edición, van a salir completamente diferentes. Igual que entraron, como cuando van a salir ya no son los mismos, estoy seguro de ello.
Y eso es bueno, porque eso significa que se plantearán tratar de mejorarse como seres humanos para poder hacer de este mundo un mundo mejor. Primero empezando desde una transformación personal. Die Terrasse dort, vor der Kathedrale, das war eigentlich nur der Nebeneingang. Von da aus durften die Indios, die noch nicht getauft waren, bei der Messe zuschauen. Das sind die Pflastersteine, vor fast 500 Jahren gespalten liegen. Es sind dieselben Verbindungswege Incas, die sogenannten Caminos Azul. In the ocean, when road. Das Schöne daran ist der Materialwert. Genau so haben es auch die Conquistadores gesehen, in ihrer Gier nach diesem Gold. Ich bitte Sie jetzt, mir zu unserer nächsten Station zu folgen. Der Ankunft der Eroberer vor 500 Jahren. Bilder einer Imperial. Destacados representantes de los inmigrantes ecuatorianos manifestaron su apoyo a las expresiones artísticas del galardonado cineasta Amaru Kanchapanta. Un ente emblemático, hablemoslo así, Amaru, porque a pesar de estar 25 años allá, él es dueño de productora, es dueño de periódico, entonces él está bien centrado en los medios de difusión. Y eso es lo que también le ha llevado a conocer mucha parte de Europa. Y es por eso que se ha centrado en ese punto de mandar su mensaje a su estilo. Y eso es importante, porque lamentablemente tenemos que decir y tenemos que reconocer que nuestro país no tiene identidad, lamentablemente. Entonces, si hay esos entes individuales que están tratando de ver si fomentamos una parte de nuestra identidad, entonces lo que hablábamos con Amaru, que tenemos que comenzar es desde la niñez. En otras palabras, las nuevas generaciones tendrán que ir haciendo identidad, que lamentablemente todo este tiempo hemos perdido identidad, no tenemos identidad. Que, como se dice, distinguirlo, sí, que es un orgullo, un honor para nosotros, que alguien como migrante, como Amaru, haya logrado, dice, trascender, ¿no? Como decir, dejando un legado para nosotros los migrantes dentro del tema del cine, del teatro, de la televisión, y más que todo un ejemplo, podemos decir, para nuestros hermanos migrantes, y por ende, sus familiares acá en Ecuador, ¿no? Yo vengo del otro lado de, ¿cómo se dice?, de Estados Unidos, pernoctado muchos años allá, igual soy periodista, hemos trabajado igual en muchas, ¿cómo se dice?, muchas obras, como lo tiene Amaru, para lo que es Europa, ¿no?, España, y nosotros queremos pues dejar sentado lo que realmente significa la migración. Muchos lo ven desde un tono, como le digamos, medio sentimental. Nosotros lo vemos desde el punto más claro, analítico, desde un punto, como le digo, bastante trascendente dentro de lo que significa
la migración. Primero tenemos que irnos por el lado de la migración, realmente, porque la migración es algo, como le digo, que viene desde siglos atrás, si lo queremos nosotros trascender un poco. Pero de ahí la inmigración ecuatoriana prácticamente nunca dejaremos de emigrar. Todos somos migrantes, tanto internamente como externamente. La migración ha sido catalogada en el principio como un éxodo, después lo hemos hecho por tratar a lo mejor de mejorar nuestras familias, pero nadie se da cuenta que hay un dicho que dice que ningún éxito en la vida compensa o recompensa el fracaso en el hogar. Nosotros somos fruto de esa situación. Los que hemos emigrado, hemos regresado acá, no tenemos a veces ni bandera, ni la patria, porque sabemos cuál es nuestra, pero ya no tenemos nuestros hogares, nuestras familias, ¿sí? Tenemos muchos que volver a empezar. Es un tema bastante largo y bastante, como le digo, duro, por cierto, para los que entienden lo que es el tema de migración. Amaru creo que en esta tarde lo va a transmitir a través de su largometraje o cortometraje, ¿no? Sí, acerca del tema de la migración. Nosotros en algún otro momento igual tendremos la oportunidad de invitarlos, así mismo a ustedes, como muy gentilmente están con nosotros, para también transmitir nuestras vivencias de los Estados Unidos. Es un gusto estar ahora aquí acompañando a nuestro gran amigo Amaru Caizapanta. Lo conozco desde Barcelona, donde él siempre se ha esforzado por mostrar nuestra cultura en Europa y en el mundo, y este es un tema súper importante. Nosotros los migrantes, los que estamos fuera, añoramos mucho nuestra cultura, pero también aprendemos de otras culturas. Por ejemplo, yo vivo en Barcelona, donde compartimos con más de 175 nacionalidades, se hablan más de 220 lenguas, y esto es muy importante para nosotros, y vuelvo y repito, me siento súper afortunado y orgulloso de estar aquí y compartir con Amaru, y que se reconozca este trabajo, que nosotros los migrantes lo llevamos fuera, que en muchas ocasiones o siempre es muy difícil mostrar nuestra cultura, es muy difícil mostrar el talento que tienen ya no solo los ecuatorianos, sino toda la gente latinoamericana que vivimos fuera. Yo soy presidente de la Asociación Iberoamericana y tenemos un proyecto que se llama la integración multicultural. En este proyecto nosotros mostramos a Europa, en este caso a Barcelona y Cataluña, artistas como pintores, escultores, que ellos presentan sus obras, porque alquilar una sala para presentar obras en Europa es muy complicado, y sobre todo cuesta mucho dinero. Y esta iniciativa que tiene hoy el señor Araujo de mostrar nuestra cultura por medio de Amaru, debería de seguir estos proyectos, y nosotros los que estamos fuera y los dirigentes políticos o asociaciones debemos de apoyar más, e invito a todos los dirigentes que estamos fuera, tanto del mundo asociativo como político, que apoyemos a difundir nuestra cultura, ya no solo en Ecuador sino fuera, que se conozca nuestra cultura. Aquí nosotros tenemos algo que decir, porque como inmigrantes retornados hemos sido olvidados de las principales autoridades. Y quien les habla ha presentado el plan retorno, que no funcionó en nuestro país. Lamentablemente tengo que decirles a nuestros hermanos migrantes que es hora de pensar ya en el futuro de los inmigrantes de aquí en adelante, que van a salir, porque seguirán saliendo inmigrantes. Yo ya he venido acá ya a quedarme, a radicarme en Ecuador, pero veo que nos falta bastante organización dentro de los mismos de aquí, porque el mismo ecuatoriano, con el fin de que vienen retornados, vienen a querer formar asociaciones, pero sin haber hecho una obra social en el mundo. Eso es malísimo, porque están dañando la inmigración y tomando el nombre de gana de las personas que hacen allá plan social. Caizapanta es un artista polifacético que promueve la cultura multidisciplinaria y que desde Europa, por medio del cine, ha representado al Ecuador de manera importante. Desafortunadamente vivimos en una época en la que la inmigración es el grave problema del mundo. Nadie nos quiere, pero todo el mundo nos utiliza. Es decir, somos el mal necesario. Los inmigrantes no solamente son para mí considerados unas heroínas, y en esta muestra de cine se deja muy claro en ver que hombre como mujer inmigrante, el hecho de dejarlo todo para empezar en unas sociedades que aparentemente
son como una jaula de oro, pero cuando empieza a vivir en esa sociedad, nos encontramos con unas sociedades hostiles, que por el único hecho de no tener un perfil europeo ya eres un perseguido, un presunto ilegalmente perseguido por el simple hecho de ser latinoamericano, indígena, negro o de cualquier otra cultura, ¿no? Y también pues quiero agradecer al señor Amaru Caizapanta, ¿no? También la labor que ha tenido al realizar este asunto cinematográfico. De cual pues es muy duro el asunto yo lo sé, bueno, yo en asunto de música lo sé, es muy duro también, pero pienso que el asunto cinematográfico es más duro todavía. Y si lo ha logrado plasmar eso, pues qué bonito. Y yo quiero aportar, digamos, con este pequeño conocimiento, aportar en el sentido de que la gente sepa cómo es el inmigrante. No solamente va el inmigrante al otro lado y va de paseo, no. Muere a veces, queda desmembrado, o cuando regresa a su país viene sin piernas, sin manos y todo. Murió pasado 15 años allá primero estaba en Francia, luego me fui a España. Y entonces sé cómo me pasó. Yo he dormido 4 días en la calle, debajo de un puente, porque no tenía yo para poder movilizarme ni para pagar un hotel. Yo sé cómo se vive ahí. He pasado mucha hambre. Luego, como yo soy artista, antes de irme aquí yo era artista también, y luego pues allá me hizo difícil comprarme una guitarra, lo compré finalmente, y luego comencé a trabajar ya como músico, golpeando discotecas peruanos me abrieron las puertas, los peruanos, a los que a veces los llamamos enemigos, pero no, es el más amigo que puede haber. A veces ni con los mismos ecuatorianos ha habido hacer como la amistad, pero con gente extranjera, ha habido una amistad muy estrecha. Porque si los asaltaban, podían perder la vida, podían perder la vida. Pero anunciamos la suerte, hasta ahí le acompañó. Ves Televisión.